Gracias por estar aquí, gracias al Parque España, por supuesto, por albergarnos y por sobre todo a Vivi Tellas por haberse sumado a este proyecto que empezó el año pasado con la convocatoria de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres de Rosario para homenajear estas 10º jornadas que vienen haciendo año tras año. La idea era armar un ciclo y este ciclo se conformó finalmente con la presencia y la visita en la ciudad de Rosario de 3 creadores enormes, muy distintos también en su estética. Esto era algo que a mí me resultaba atractivo y que por otro lado pudiesen convivir con el nombre del proyecto general, que se llama Ficcionalizar lo cotidiano, que fue un nombre que trataba de reunir y agrupar algo que va a terminar ocurriendo en el mes de octubre aquí en la ciudad de Rosario, que tiene que ver con un ciclo de intervenciones urbanas y de poder pensar qué es una intervención urbana, qué es lo que significa salir a la calle y convertir la calle, el espacio cotidiano para cada uno de ustedes, en algo ficcional o no, respetarlo en su estructura, modificarlo, alterarlo, tomarlo tal cual está, invadirlo, respetarlo, hacer lo que tuviesen que hacer. Y por eso me parece que la idea era comenzar, y por suerte pudimos coordinarlo con tema de agendas, comenzar con Vivi, que es el referente en nuestro país, como bien lo presentó, género de autor, que parece que le gustó el concepto, así que lo llevo a la prensa porteña para robarle el concepto de género de autor. Esta idea del biodrama, teatro documental, diferentes nombres que andan por ahí pululando, que saben que el concepto de biodrama lo ha tomado cuanto creador pudo, ha habido un saqueo del nombre, no sé si ella está de acuerdo o no, cómo se trabaja ese concepto, hasta qué punto la propiedad o no propiedad sobre el término y sobre la práctica. Entonces comenzamos hoy con Vivi Tellas, seguimos el día 15 con la visita de Javier Dolte y el último encuentro, 28 y 29, va a ser con la presencia de Rubén Schumacher, que va a estar aquí el 29 a las 11 de la mañana también conversando con nosotros, y el día 28 va a ser la representación del espectáculo Escandinavia, ¿sí? Y por supuesto discutiremos acerca de si es un biodrama o si no es un biodrama Escandinavia cuando estemos con Schumacher. Así que le doy la bienvenida a Vivi y arrancamos. En principio lo que a mí me gustaría es que Vivi pueda hacer una introducción, porque todos hablamos de biodrama como si fuese una práctica hiper conocida a la que asistimos todo el tiempo. No sé hasta qué punto tuvieron la posibilidad de ver los biodramas que coordinó Vivi en el Teatro Sarmiento, o hasta qué punto pudieron conocer el proyecto Museos o el proyecto Archivos, los distintos eventos en los cuales Vivi como directora o como gestora, pues también hay ahí que decir que tiene una amplia trayectoria en gestión, además de directora. Creo que fue una de las primeras en trabajar también desde el lado de la ¿Qué gestión. sería gestión? ¿Cómo es gestión? Armar proyectos en donde convocas a otros artistas, no armar espacios donde producir vos. Sí, yo lo llamo curaduría. Bueno. Me siento más cómoda con esa idea de curaduría. Sí, pero es verdad que dentro del teatro no hay muchos antecedentes como curadores teatrales, ¿no? Coincidí con eso. Sí, claro, por eso lo presentaba como una de las primeras que hace. Gestor es como, bueno, hacer que las cosas se hagan, pero mi trabajo es más conceptual, generar un marco de trabajo, como la primer curaduría que hice, que fue el proyecto Museos en la Universidad de Buenos Aires para el Centro Cultural Rojas, que eso fue como 6 años de trabajo con 3 proyectos por año para directores. Pero bueno, no sé si... Sí, me gustaría que empieces hablando un poco de este proyecto Museos, en qué consistió. Por supuesto que nuestro norte es llegar al biodrama, con lo cual lo que te pido es que vayas organizándolo como para entender de dónde viene el biodrama y que no es que una noche te despertaste y se te ocurrió el concepto, sino que tiene que ver con una carrera de gestión. Pero el armado no, por ahí el nombre. Sí.
Yo vivo esto por una noche, o sea, para mí todas las noches son muy parecidas en ese sentido porque vivo obsesionada por lo que hago, así que es como toda mi vida es así, dirigiendo, ensayando, dando clases, una charla, o sea, siempre es así, no es que ¿no? me dedico a otra cosa y después hago teatro. Entonces, a la noche, a la mañana, todo el tiempo son ideas alrededor de lo que hago y de lo que hacen mis compañeros o la gente con la que estoy trabajando. Soy bastante obsesionada con eso. Me alimenta, esa es como mi vida, ¿no? Ayúdame vos, tenés como las fechas, porque es un temita que no tenés las fechas. Creo que en el 90 puede ser que empieza el proyecto Museos en el Centro Cultural Rojas, bueno, yo ya dirigía ahí un grupo de investigación donde se hacían talleres y bueno, sí, grupos de investigación, hasta que aparece la idea de trabajar. Yo tenía ganas de trabajar mucho con la ciudad, cómo mirar la ciudad y el teatro, ¿no? La ciudad y el teatro, pero no se me ocurría ir a la ciudad a hacer teatro, ¿no? Como afuera. Y pensaba mucho cómo hacer para reflexionar acerca de la ciudad y traducir eso al espacio teatral. Y disculpen que estoy un poco enferma. Entonces, los museos, que siempre fueron un espacio que siempre me inquietó mucho, los museos, no los museos artísticos, por supuesto los museos artísticos, pero los museos no artísticos siempre me parecieron muy atractivos, un espacio muy sugestivo, siempre me dio como mucha fantasía el espacio museo, ese espacio vacío, medio entre como la muerte y no se entiende bien qué es, ¿no? Por ejemplo, no sé si... Acá no visité muchos museos no artísticos. Después me gustaría saber qué museos hay. Por ejemplo, empezó ese proyecto y yo hacía relevamientos de museos, desde el Museo de Odontología, hay miles de museos que no te puedes dar una idea. De cualquier cosa hay museo. Y cada museo es como un texto, es un lugar que hay una curación, hay una decisión de qué se va a mostrar. Cada museo tiene, por ejemplo, el Museo de la Policía, que estuvo a cargo de Paco Jiménez. ¿Conocen a Paco Jiménez de Córdoba? Que lo invité, o sea, yo elegía un museo, el proyecto era ese, yo elegía un museo y elegía un director y le ofrecía ese museo, pensando un poco en qué venía haciendo ese director, ¿no? Conociendo su trabajo. Hacíamos 3 museos por año. En realidad, también mi deseo secreto era reunirme con directores, como la soledad del director, ¿viste? Que es como, estás muy solo como director, no es como los actores que siempre están en grupo, el director está siempre como solo, ¿viste? Mal, no sé. Como, ¿viste? Que está como, nadie lo entiende. Entonces yo necesitaba reunirme con mis colegas directores para conversar, aparte cada uno está como, ¿viste? No quieren hablar de lo que hacen con otros directores, no sé por qué, tienen miedo, no sé. Y a mí me gustaba siempre la idea de grupo de directores, eso me atraía mucho, de discutir, de debatir problemas en común, como colegas. Entonces inventé un poco esa idea de 3 directores y nos reuníamos y hacíamos como, nos reuníamos una vez por semana, discutíamos cómo iba el proyecto. Primero era la primera reunión, yo le daba un museo a cada uno. Esa era la primera, teníamos aparte re poquita plata, ¿no? Imagínate, la Universidad Rojas, bueno. Pero hacíamos un montón, yo no sé, es increíble cómo seguimos igual haciendo un montón con muy poca plata. Entonces ese fue un primer año que creo que estaba Paco Jiménez, ahora no me acuerdo bien quién es, pero pasaron todos, como 15 directores por el proyecto. Y
entonces yo le ofrecía un museo, ¿no? Y después la próxima reunión ellos iban a ver el museo y venían con si podía pasar que no les pase nada. Decían, no, no me interesó, no sé, no me pasó nada, nada. Pero no, al próximo encuentro nos encontrábamos y nunca pasó eso, todos venían con esos ojitos de directores excitados que ya habían imaginado cosas y estaban eufóricos, así que por suerte siempre tenía mucha vitalidad el proyecto. Y ahí empezaba a trabajar, por ejemplo, el Museo de la Policía, el museo, por ejemplo, Schumacher, que va a venir ahora a este ciclo, hizo el Museo del Ojo, que fue súper interesante, ¿vos viste eso? Era muy, muy lindo, sobre pruebas de cómo ver en la oscuridad. Hay un Museo del Ojo en Buenos Aires. Está el Museo Aeronáutico, que lo hizo Federico León, que fue un escándalo, que trabajó con un excombatiente de Malvinas, que estaba un poco psicótico. Y bueno, digo un poco porque después viajó a Viena a un festival, todo, con la obra, con un acompañante terapéutico. ¿El Museo de la Morgue? El Museo de la Morgue, que lo hizo García Huevi, gracias Federico. García Huevi, el Museo de la Morgue era re difícil encontrar un director. No me digan que no encontré el director para el Museo de la Morgue. Estaba chocho él. No, pero fuimos a hacer una visita guiada al Museo de la Morgue, no podés ir ahí libremente. Tenés que pedir una cita y tenés que tener un propósito. No saben lo que es el museo, el tour, la visita guiada al Museo de la Morgue es, realmente lo recomiendo. Para gente impresionable no, pero es fuerte porque el curador es un policía médico, forense, es ahí donde todo se junta la muerte con la policía y el accidente y el suicidio, y hay una exhibición, ¿no? O sea, toda la reflexión sobre el proyecto museos era cómo el display, ¿no? la exhibición, cómo mostrar, la colección, un montón de temas que a mí me interesaban mucho, me siguen interesando, y la idea de cómo se muestra la ciudad, porque eso son como restos, ¿no? Por suerte, Alan Pauls escribía en todas las ediciones un texto teórico sobre cada edición de museos, que era realmente unos textos buenísimos de entender cómo era el procedimiento. Y algo que me interesaba mucho en ese proyecto era que los directores pudieran dar un workshop, o sea, como un seminario, un taller para compartir su trabajo. Porque viste que nunca, si no sos elegido para participar de esa obra, nunca sos parte realmente. Entonces me parecía muy interesante que los directores compartieran esa experiencia con mucha más gente que solo armar un elenco. Entonces se armaban talleres que eran multitudinarios, increíbles. Y esto es un comentario gracioso sobre las invenciones acá en la Argentina, por ejemplo en La Cola, diciendo, ay, este proyecto museos, gente anotándose al taller. Qué interesante, me parece que viene de Francia. No, o sea, como todas cosas que vienen de otro lugar, cuando estábamos generando ahí entre todos ese proyecto, ¿no? Digo porque vamos a llegar a Biodrama, que también es como gente que me cuenta cosas de Biodrama que me impresiona, ¿no? Como, no, tomé un taller de Biodrama en México. Ah, ¿quién está en México? Como, es muy... Me emociona un poco también, no sé cómo me hace sentir eso. Pero, bueno, volviendo a museos, y eso fueron como 6 años de museos, que dije, aeronáutico, de la policía, de la morgue. Sprechelburg hizo también un trabajo precioso sobre el museo penitenciario. Mariana Oberstern hizo el museo odontológico, que fue una obra excelente, Dens Indente, igual algunas que me acuerdo ahora. Elena Tritek, Pompeyo Audibert, o sea, pasaron realmente, y para elegir otra cosa interesante, para elegir esos directores, ¿no? Porque uno dice, ay, cómo se eligen los directores para... y bueno, eran directores que venían ya investigando, que podían empezar a trabajar
con otro punto de partida que no fuera una obra dramática, ¿no? Como yo les decía, bueno, ahora tenés un museo, esa es tu obra dramática. Elegí de ahí qué es lo que vas a hacer, puede ser un objeto que está en el museo, puede ser la historia del museo, puede ser lo que vos quieras. Andá al museo y empezá a pensar tu obra. Y así el museo, como digo, para analizar dramáticamente como una obra de texto. Ese es tu texto, anda a ver qué podés hacer. Y la verdad que salieron trabajos muy interesantes, muy distintos, porque cada uno trabajaba en su salsa, digamos, en su poética, en su forma. Igual siempre me gusta que esos proyectos sean un espacio para que los directores podamos experimentar o arriesgar alguna nueva forma, ¿no?, de hacer el trabajo, que eso es bastante más interesante. ¿Algo más? No, ahí estamos, creo que presentaste bien el proyecto Museos. Esto fue en el Rojas, dijiste. Sí, la idea era nunca era en los museos, porque a mí me interesaba también la traducción al espacio escénico de lo otro, ¿no? Un museo, pero también uno puede pensar, ay, qué lindas las obras en los museos. Sí, puede ser también, pero esto era la traducción, cómo traemos, cómo cada director, también podían trabajar con un dramaturgo si no escribían, o podían hacer lo que querían, ¿no? Como había muchísima libertad. Entonces traer ese trabajo al espacio escénico, que podía ser también en cualquier lugar del Rojas, en cualquier espacio del Rojas. Este proyecto que va a estar después en fuerte diálogo con Archivos y con Biodrama, si vos tuvieses que pensarle un marco, a ver, recién hiciste el comentario de esto viene de Francia, esto viene de Alemania, digo, buscarle la raíz. Bueno, los teóricos vivimos buscando raíces, lo que no quiere decir pensar la copia. La idea es desde dónde, desde qué formación, desde qué marco formal, teórico, conceptual, estético inclusive, podés inscribir a estos proyectos, o a tu cabeza estética, en todo caso, porque va mucho más allá de los proyectos que hagas. Sí, bueno, yo tengo una formación en las artes visuales. O sea, yo primero estudié Bellas Artes. Y para mí eso es muy fundante en mí, como en mi trabajo. Y creo que lentamente me fui de las artes visuales, estudié dirección en la Escuela Municipal de Arte Dramático y estudié varias cosas, pero como carreras importantes. Y lentamente creo que voy volviendo a las artes visuales. Y creo que esas ideas y conceptos tienen más que ver con las artes visuales que con el teatro. Y eso está en mi imaginario, en mi deseo de abstracción por momentos, ¿no? Que el teatro, viste, que es como muy figurativo, ¿no? El teatro es realmente lo más figurativo de las artes, me parece. Cómo buscar, ¿no?, otros bordes, cómo salir a otros lugares desde el teatro. No, se me ocurre en mí, mi formación como artista visual marca mucho ese rumbo, entre otras muchas influencias, ¿no?, como el cine, pero muchos también artistas visuales que me interesan. Sí. John Cage, que hice como 3 obras de Cage y lo considero un gran maestro. Conocen al músico contemporáneo, ¿no?, que trabaja con el azar, que es como un gran maestro el azar también para el trabajo sobre el control, ¿no? Y después de Archivos, después de Museos, ¿vino Archivos o vino Biodrama? Biodrama primero. Sí, estoy pensando. Archivos se superpone con el final del Biodrama. No exactamente, no, estoy pensando sí. Bueno, yo siempre seguí trabajando, haciendo mis obras. Estos eran trabajos de curación con otros directores, pero también yo iba haciendo mis obras como directora. Y
Para mí un punto de cambio importante fue que hice la casa de Bernarda Alba en el Teatro San Martín, en la Martín Coronado, fue como el colmo teatral para mí de mi trabajo, ¿no? Como un clásico, en la mejor sala del país, diría yo, ¿no? Sí, seguro. La Martín Coronado, la sala grande. La sala grande del San Martín es como la sala. Con un artista visual. Con Guillermo Cuitca, con Elena Tassista, o sea, todo estaba como en el colmo de la ficción, del oficio, todas las actrices eran, no sé, estaba de Carolina Fall, Mirta Busnelli, Andrea Garrote, no me acuerdo. bueno, todo era así, actores, autor, artista visual, iluminador, y fue muy impresionante hacer esa obra. Yo quería hacer un clásico, tenía por supuesto una versión, me parece, siempre me gusta que al ver un clásico el director tenga una versión nueva, ¿no? Para mostrarnos de un clásico. Yo creía que tenía una idea sobre esa obra, y la idea era que Bernarda Alba era una persona débil, no una persona fuerte. Entonces eso cambiaba totalmente la obra para mí. Me parecía que esa violencia de Bernarda Alba no venía del saber, sino que venía de la ignorancia y de la debilidad. Y eso fue como para mí la clave para esa puesta en escena, que me costó mucho hacer entender a Elena Tassisto, que era como una viuda de Lorca, esa idea. Fue muy complicado, porque no, uno piensa en Bernarda Alba como de los personajes más fuertes de la historia del teatro, no sé, incluso hay versiones que la interpreta un hombre, ¿no? A Bernarda. No, para mí era todo como para el otro lado. Y incluía un pequeño escándalo sorprendente para mí, que era que la abuela salía desnuda, ¿no? Que era Lucrecia Capello, que en la escena de la abuela, que se va de la casa con la ovejita, ¿recuerdan la escena famosa? Ella se va desnuda, que fue muy escandaloso. A mí me sorprendió mucho, la verdad. Parecía que a esta altura, y aparte muy en la obra, muy apropiado. Pero bueno, para mí fue una experiencia importante, y fueron como 5 o 6 meses de sala llena, éxito total. Yo no lo podía creer, nunca tuve esa intención ni trabajo para eso. Me encanta que la gente venga a ver lo que hago, pero digamos, nunca tengo ese foco. La gente del teatro estaba como, decían, cambiaste el signo de la sala, nunca habíamos llenado nunca pueden llenar la Martín Coronado, a no ser que vengan, viste, en el festival, que viene gente de ese festival. Y fue sí, importante, y yo sentí ahí como que algo se terminaba para mí, como si el teatro se hubiese terminado, como, bueno, ya está, ya hice como lo máximo. Ya había trabajado en el Colón, también había hecho Cage en el Colón, en la sala principal, escandalosamente también, que me gustaba el escándalo en el Colón, siempre precioso, toda la gente diciendo ¡bú, bú! Es lindo. No, en serio, es gracioso, pero a mí me gustaba. Me parecía que, bueno, yo soy una provocadora, ¿no? Cuanto más en el Colón, imagínate, era como wow, el bú del Colón, tengo el bú del Colón, lo voy a poner en mi currículum. Pero era lindo también, y bueno, con un autor, ¿no? También fuerte como Cage. Entonces para mí me quedé un poco vacía, como si se me hubiese terminado la pintura de mi tacho, no sé, y angustiada también. ¿Cómo sigue, ¿no? Después de tan arriba, borde del límite,
Y ahí, coincidentemente, quiero ver cómo fue, conocí a... no, porque Bernard Alba ya lo estaba haciendo mientras estaba dirigiendo el Teatro Sarmiento. En el 2001 empecé a dirigir el Teatro Sarmiento, que me llamó Quive Staiff para ese teatro, que no sabía de qué se trataba el trabajo a él. Yo le pregunté cómo era, me dijo, no sé. Dije, bueno, entonces, está bien, entonces puedo inventar algo, un proyecto, Es una sala que siempre fue periférica dentro del Teatro San Martín, que tiene, digo, ese complejo edificio, tiene la sala que conocen seguramente todos. El complejo teatral, ¿no? 1530, después tenía el Presidente Alvear, el Regio en la Avenida Córdoba, el de la Ribera en La Boca, y un teatro ahí destinado a títeres, a niños, a funciones a la tarde, perdido en el medio del zoológico, porque está ahí pegado a las jaulas de los animales, que el medio teatral lo tenía muy olvidado y muy perdido, hasta que se lo dieron a la señora, y ahí empezamos todos a recorrer el camino hacia la Sala del Sarmiento, y se posicionó como una de las salas referentes del nuevo teatro, pónganle el nombre que quieran, del teatro joven, del teatro de vanguardia, experimentación. De la experimentación, cuando vos llegaste a dirigirlo. Así es. Pero yo ahí en ese teatro tomé el último año de la carrera de dirección, tomábamos clases ahí, los últimos 2 años, en la carrera 3 años. Era muy exigente la carrera, yo no sé para qué nos estaban preparando, pero era muy exigente, era todos los días, 4 o 5 horas, era una cosa como que después te recibías y, no sé, trabajabas, no se entendía, viste, esas carreras que son muy exigentes, pero después no hay un lugar donde... ¿no? Yo debo ser la única persona coherente de la municipalidad, de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que después dirijo un teatro de la ciudad de Buenos Aires. Eso para mí era como, qué extraña coherencia para mí, haberme recibido en la EMAD, haber tomado clases en ese teatro cuando estaba destruido, que era como ruinas. Cuando nosotros íbamos a tomar clases ahí, eran ruinas, era increíble. Después se hizo toda una reforma, se puso lindo, qué sé yo, bueno. Entonces, bueno, me llaman para dirigir el teatro en el 2001. Entonces yo en esa conversación dije, bueno, Quive Staiff saben quién es, ¿no? Es como una especie del rey, como dominó el teatro San Martín años, casi, no recordamos otro director. No, 20 y pico de años. Hubo otras cosas, pero nadie se acuerda. En el medio, sí. No estuvo Quive. Claro. Entonces él es como, y todo el mundo de teatro, le tenemos terror, a mí me da terror, siempre. Era crítico de teatro, además. Ah, sí, claro. En sus orígenes. Sí. Me llama por teléfono, yo estaba aterrorizada, sí, hola, no sabía qué me iba a decir, ¿no? Y me dicen, bueno, quiero tener una charla con... Bueno, tengo una charla, está aterrorizada también, pero yo decía, bueno, yo tengo que decir quién soy, porque tampoco voy a ser, soy la boluda que va a dirigir el teatro y voy a estar ahí haciendo lo que vos quieras, porque no va a ser así. Entonces, ya te digo que si es así, no. Entonces dije eso, mirá, yo soy directora de teatro, soy media loca, si hago esto voy a querer hacer un proyecto artístico y si no, no sé, no es para mí porque yo ya no voy a cambiar. Y si es eso lo que están pensando, bárbaro. Igual gracias por pensar en mí. Yo decía, bueno, me va a decir que no, y me dijo, bueno, me estás asustando, pero acepto. Me dijo, dale, hagamos un proyecto porque ninguno de esos teatros tiene independencia. No sé si saben, son 7 salas en la ciudad de Buenos Aires que están dirigidas y programadas por una persona. 7 salas, las 7 salas del presupuesto de teatro de la ciudad de Buenos Aires. Es muy raro eso. Cuando se juntó el San Martín con esas salas, las empezó a dirigir, toda la programación la decidía Quive Staiff con, bueno, Quive Staiff, sí. Él decidía todo lo que se programaba en esas 7 salas, que siempre nos pareció como que, con toda la gente de teatro súper interesante que hay en el país, ¿no? Que una persona decida cuál va a ser la estética y la poética del presupuesto de la ciudad, siempre fue muy como, no puede ser.
Y ponían directores en los otros teatros. De hecho, hay directores que se llaman directores ejecutivos en los otros teatros, pero no deciden nada sobre lo artístico. Y bueno, yo fui la primera persona que empezó a hacer una programación en el teatro. Yo decidía quién, por supuesto lo consultaba con él y tenemos reuniones de mucha pelea, pero bueno, siempre, bueno, la verdad que hice lo que quise, no sé cómo hice, pero porque soy como muy pesada, muy hincha pelota. Pero no quería decir que cuando en esa reunión dije, bueno, yo voy a hacer un proyecto, me dijo, bueno, pero ya este año el teatro ya está programado, me dice. Digo, no, ¿qué me estás haciendo? Ya me estaba llamando con ya el teatro programado. Dije, bueno, está bien, igual acepté. Igual lo acepté, porque era para decir no, porque estoy diciendo que quiero hacer un proyecto artístico. Entonces me dediqué todo ese año a entender cómo funcionaba lo público, el edificio, que aparte yo le tenía cariño porque yo había estudiado ahí y era interesante para mí, para mi historia, ¿no? Y entonces empecé a trabajar sobre el edificio, con los empleados que estaban, había un grupo, ¿les interesa esto? Es como sobre lo público, ¿no? Sobre cómo están los espacios públicos. Era un grupo de empleados atrincherados con las luces apagadas. O sea, nadie sabía que había un teatro ahí, en la calle Sarmiento, o sea, es Palermo eso. Es a la vuelta del zoológico, a la vuelta de Plaza Italia. Entonces ahí empezó como todo un trabajo durante un año sobre el edificio, prender las luces de la ciudad que daban, bueno, toda una intervención como urbana. Por eso como hice prender todos los faroles que estaban todos apagados, porque mirabas para allá y era negro, para que nadie se acercara. Y cómo reactivar también la vida de los empleados y que empecemos juntos a ver que era mejor producir que no hacer nada, que la verdad que era mejor, era más divertido producir que estar ahí sin hacer nada. Bueno, y así se fue como activando con muchas estrategias que hice, como poner el teatro en un mapa de la ciudad que no estaba, en un mapa de Palermo, hacer como cosas, cómo aparecía el teatro en la cartelera, o sea, cosas como darle visibilidad, hacer un paredón, una especie de mural que decía teatro, enorme. Bueno, y después de hacer Bernarda Alba, estoy en el Sarmiento, hago Bernarda Alba, ya hacía biodrama, enseguida diseñé biodrama. Ahí está un poco confuso, ¿no? ¿Qué cosa? Biodrama, Sarmiento, ¿no? Bernarda, claro, no, eso. En el 2001 me hago cargo del teatro, ese año trabajo en el teatro, en el 2002 hago la casa de Bernarda Alba, ¿no? 2002. Y ya había inventado biodrama para el Sarmiento. Pero no habías hecho ninguno todavía, era simple concepto. No, ya estábamos trabajando porque en el 2002 se hizo la primera edición de biodrama. Y yo en el 2002 también dirigía en el San Martín la casa de Bernarda Alba. Pero no había hecho mi primera obra de archivos, porque biodrama lo diseñé. Biodrama es bio de biografía, drama de teatro, es así de simple. Era biografías escénicas. Y el diseño más como estricto era invitar a un director de teatro y decirle que trabaje sobre la historia de una persona viva, que podía ser cualquier persona, que viviera en la Argentina, para que pudiese tener contacto, ¿no? Que esté viva, que esa persona esté viva y viviera para poder trabajar con esa persona. Y ese fue el marco del concepto y después cada director, otra vez lo lindo de reunirse con el director y tener esas reuniones de trabajo de directores, yo y el director invitado,
El director después hacía su trabajo, ¿no? En la dirección de su trabajo. Elegía una persona, hubo muchas variantes, cada uno fue... Bueno, ese fue el primer año, que no sabíamos que eso iba a seguir. Eso fue un primer año que fue muy, muy interesante, muy bueno, que estuvo, creo que la primera en estrenar un biodrama fue Analia Couceiro, que hizo algo así como versiones de una papa sobre una artista visual argentina. Bueno. Pero no era requisito que sean ni artistas, ni famosos, ni no, conocida. No, nada, podía ser cualquier persona. En realidad, sí, mi inspiración de eso en realidad fue una reunión que tuve con un director de un festival de Singapur que estaba en Buenos Aires, que tuvimos una reunión en el Sarmiento, no, en el Sarmiento, nada, claro, en ese primer año que yo estaba como trabajando, claro, en el teatro y pensando cuál iba a ser el proyecto. Ese año también me lo tomé para pensar cuál iba a ser el proyecto. Me reuní con esta persona y esta persona me contó un proyecto de una bailarina de Singapur que se había salvado de una matanza de uno de los emperadores de Singapur, que había liquidado a todo el elenco estable de danza de la ciudad. Los había mandado a matar. No sé, no le gustaba la danza, no sé, algo así. Viste, un emperador, alguien malo, ¿no? Alguien muy malo. Y esta mujer se había salvado. Me estoy comiendo el micrófono. Se había salvado. Y entonces habían hecho una pieza con ella presente, en vivo, con su historia, ¿no? Que me pareció como... Era la primera vez que escuchaba, aparte, como la idea esta de alguien trabajando sobre su propia historia. Pero bueno, era una historia con mucho valor y muy significativo políticamente, una sobreviviente. Entonces ahí empecé a pensar que toda nuestra vida tiene valor, ¿no? Que nuestra vida tiene mucho valor, aunque en la Argentina se haya dedicado a tratar de convencernos de lo contrario. En mis años de formación, que yo me formé durante la dictadura, no era muy obvio eso, teníamos que ser como otra persona todo el tiempo, o sea, no podías ser quien eras, y me pareció que pensando en el teatro público, ¿no? Fondos, presupuesto del teatro público de la ciudad, que es plata de la gente que hace ese teatro, ¿qué se le puede ofrecer a la ciudad desde el teatro público, más la experiencia como algo de tu absoluta propiedad, que nadie te va a sacar, que es tu propia vida, la experiencia, la vida por ahí sí, pero tu experiencia no, y cómo poner valor, cómo darle valor a eso. Entonces en esas ideas pienso, bueno, se puede trabajar con la biografía y la historia de vida de alguien, de cualquier persona, que a un director le parezca que lo puede hacer, a un director de teatro. Entonces son biografías poéticas, no es alguien verídicamente trabajando sobre la verdad de su historia, sino que es a través de un director de teatro la poética de tu biografía. Y así fue como empezó el primer año y después seguimos, fueron 8 años. O sea, a diferencia del museo, donde vos dabas el museo al director, en Biodrama cada director elegía la biografía con la que quería trabajar. Sí, vos elegías al director por su estética nada más. Sí, los que me interesaban ese año, cómo iba a ser el paisaje en el año, de esos 3 trabajos también, como, ¿no? Por ahí a veces de qué se iba a tratar, o quiénes me gustaban, con quiénes tenían yo ganas también de discutir, ¿no? De conversar, de qué estaba haciendo, y también los investigadores.
¿no? Los directores que estaban investigando, que podían también empezar un trabajo teatral a partir de una persona y no de un texto dramático, otro punto de partida otra vez, ¿no? Sí, y la persona elegida, si bien había conversaciones y esos momentos eran muy lindos de cómo el director iba pensando en quién, si tenía que ver con su trabajo del momento, si con una obsesión, con alguien que ya conocía, distintas, y después fue teniendo muchas formas eso, muchas formas distintas, ¿no? Como desde la biografía de una persona a la lectura, por ejemplo la obra de Mariana Chaud sobre 4 lectores, de cómo la literatura influye en tu vida, o sea, cada director lo fue, o Veronese con la forma que se despliega, ¿perdón? El fantasma de la pérdida de un hijo. Claro, el dolor, él estaba como si se podía representar el dolor, o sea, cada uno, eso era muy fascinante, como cada director iba apropiándose, ¿no? del marco de trabajo, porque en realidad es un marco de trabajo. Y entre el proyecto pensado durante todo ese año y las 3 primeras realizaciones, sí. ¿Hubo cercanía o distancia? Entre tu cabeza, entre lo que vos habías generado como idea y lo que finalmente terminó ocurriendo en el escenario. Ay, sí, no, todo era como mucho más allá. Yo qué sé, yo tuve esa primera idea y no tenía, no sé, fue muy como una semilla que ay, me siento recursi, como una semilla que florece. No, pero sí, como algo que empezó como a vivir, no sé, y lo hacían vivir los grupos, los directores, los actores, los proyectos, ¿no? Eso era como, podía haber, no sé, caído y ser enterrado, no sé, no, era como un marco, evidentemente era un marco de trabajo donde había ideas que estaban ahí, por ahí que no tenían ese marco, ¿no? ¿Viste? Cuando encontrás y decís, bueno, puedo hacerlo ahí, es posible hacerlo, y los directores empezó como a tener vida eso, pero que se la daban ellos, ¿no? Bueno, y el teatro también, porque era, como veníamos hablando mientras veníamos para acá, que era como, todos cobraban, había producción, te pagaban por experimentar, los actores cobraban, los escenógrafos, los directores, los músicos, era una producción del teatro. Y me parecía lindo también la idea de, mi fantasía era que si eso sigue y sigue, pensaba así, el teatro sigue siendo biodrama, que podíamos tener como un mosaico poético de todas las personas del país, ¿no? Como que cada uno podía tener su obra, y me parecía que ofrecer eso del teatro de la ciudad a su audiencia me parecía como ver ese proceso biográfico. Aparte, todos siempre pasaban por un momento político en las obras, que a mí me interesaba mucho eso. Entonces se iba armando como un mosaico medio desfigurado o extraño, como un sueño, ¿no? de cómo es la vida, nuestra vida, pero en el teatro. ¿Y la persona biografiada podía o no debía estar en el escenario? Eso, cada director elegía la forma, si quería trabajar con actores, con no actores, mezclando. Eso, absoluta libertad de la forma estética, poética de cada director, cada artista que venía a trabajar el proyecto, ¿no? Sí. Este proyecto impactó muchísimo en Buenos Aires y en el Teatro de Buenos Aires, a punto tal de este chiste de hoy todos hacen biodramas, en México enseñan biodrama, digo, esta idea de un concepto que indudablemente triunfó, de un concepto que por algo la gente lo toma, lo replica, se lo apropia, se convierte en experto, especialistas, dan conferencias, dan cursos. Quiere decir que el concepto indudablemente estaba por ahí dando vueltas, alguien le puso nombre, le dio un formato estético o le dio un marco de realización y a partir de allí perdió indudablemente el control sobre ese concepto y te vas encontrando por la vida que hay gente especialista en biodrama.
Después armaste, digo, por eso te preguntaba recién al mismo tiempo. Lo de si tenía que estar la persona o no tenía que estar la persona, para vincularlo con algo que además vamos a ver, proyección en video, de lo que fue el otro gran proyecto que es interesantísimo, por lo menos lo que yo pude ver, que es el proyecto Archivos, donde ahí sí la persona está en el escenario, la persona biografiada está en el escenario, la persona que es objeto de su propia biografía, objeto y sujeto. Sí. ¿Cómo es el proyecto Archivos? Bueno, en ese momento conocí a lo que para mí considero fue mi último maestro, que es Stefan Kegi, que es un director suizo alemán, que tiene un grupo que se llama Rimini Protocol. Les recomiendo que vean algo de eso. Lo pueden buscar en internet, sí. Rimini Protocol. Me enteré que había un director en Córdoba, acá en Córdoba, invitado, que estaba haciendo una obra que se llamaba Torero Portero, con 4 porteros desocupados de la ciudad de Córdoba. ¿Alguien vio eso? No. Una joyita. Era una cosa, yo no podía creer. Y fui a Córdoba, se había hecho, en Buenos Aires no se hizo. Viajé a Córdoba para el Festival de Córdoba para ver esa obra. Él no estaba solamente su obra, y quedé deslumbrada. Yo ya estaba haciendo biodrama. Y vi esa obra y dije, no sé, fue como una revelación para mí. Y pensé, quiero invitar a esta persona al ciclo de biodrama. Estuve como todo un año tratando con el Goethe, y logré invitarlo. Y vino a Buenos Aires y hizo una obra que se llamó Sentate, con mascotas y sus dueños. 14 conejos en escena con su dueña, una perrita, Garotita, con su dueña, 2 tortugas con su dueño, y habíamos creado una relación durante bueno, ahí realmente no sé cómo no me echaron del teatro. No me cargaban, yo iba al San Martín y era el hazmerreír del complejo teatral, era yo. ¿Qué tal? Me decían, ¿qué tal el camarín con la iguana? ¿No? Como que había convertido el teatro en un zoológico. Bueno, esa fue una idea de Stefan Kegi, que cuando llegó al teatro y vio que estaba en el zoológico, dijo, bueno, él es un genio brillante. Pero fue una lucha, fue muy complicado, como se pueden imaginar, todos estos animales viviendo en el teatro, porque tenían que vivir ahí, los conejos, la tortuga, y creamos una relación con una persona que era un poco actor, él, con una iguana. Compramos una iguana, el teatro compró una iguana, y la pusimos a vivir con este actor, que es Martín Fernández, para que haya la mascota y su dueño, que sea él y la iguana. Después hubo un casting, no, te juro, no sé cómo sobreviví a esa obra. Pero ese fue el segundo año que yo estaba en el teatro. Ya el segundo año. Yo le había avisado, menos mal. No, era un descontrol el teatro. Y hicimos audiciones por el diario de presentarse con su mascota. Y el día de las audiciones era todo el teatro, como todas las butacas, todos con perros, gatos, pájaros. Era un delirio. Fue una de las cosas más extremas que hice. Aparte, Stefan es una persona encantadora, habla español, por eso también lo invité, porque hablaba español y podía trabajar en el teatro con la gente. Y también le pedí que haga un seminario, también para compartir esta nueva forma de trabajar, que era con no actores. Yo ahí venía a ser Bernarda Alba y ahí dije, bueno, me inspiró mucho para hacer mi primera obra documental, que es Mi mamá y mi tía, que es esta que vos viste. Sí, vi todas. ¿Viste todas? Sí. Qué bueno. Las que hiciste en San Pablo, en Nueva York, no, pero las que hiciste acá sí. Sí. Bueno, ¿y qué querés que vea? Dale, veamos un... Bueno, quiero decir esto. Mi mamá y mi tía, bueno, coincide con conocer a Stefan Kegi, que ya
trabajaba con personas que no eran actores. Cuando Víctor era portero, lo invité. Y en mi familia, yo ya estaba como me parecía que estaba dejando el teatro después de Bernardo Alba. Dije, bueno, por ahí tengo que empezar de nuevo, como en otro lugar. Por suerte conocí a Estefan, que me dio como esa posibilidad. Y en mi familia se empezó a hablar de mi tía, que tenía 73 años, era viuda, tenía 3 hijos ya grandes, era abuela, y se empezó a hablar, son 3 hermanas, mi mamá, mi tía y mi otra tía, más joven. Se empezó a hablar de que mi tía tenía un novio. Entonces venían y me decían, viste cuando sos de teatro, o no sé, escribís, viste que todos tenés que hacer algo con esto, viste que te dicen, no, tenés que hacer algo, tenés que escribir un libro, si escribiste, dicen, tenés que escribir un libro sobre, viste, la familia, siempre quieren participar, es lindo. Entonces empezaban a hablar de mi tía que estaba enamorada, que tenía un novio, y que no paraba de hablar de sexo. Yo dije, no puedo creer, mi mamá me decía, no sabes lo que es la tía Luisa, está como loca, habla de sexo todo el día. Digo, no. Me acuerdo que tomamos mate una tarde, no sé, venía mi mamá y mi tía, otra tía, y te juro, no podía seguir hablando, me daba vergüenza. Estaba sacada. Y tenía 73 años, y yo creo que empezó a tener orgasmos a los 73. Me pareció, no dijo exactamente, pero bueno, había cambiado totalmente su personalidad. Era otra persona, otra persona. Aparte ella siempre fue mi tía mala. Yo siempre de chica le tenía miedo, era como mi tía mala, ponía cara de mala. Y era otra persona, estaba encantadora. Entonces yo dije, bueno, acá realmente hay ilusión en la vida para cambiar, ¿no? Ella ya había hecho su vida, todo, y tenía este novio que jugando al tenis, no sé. No, pero esas son las cosas que decía. Bueno, entonces yo dije, bueno, por ahí hay que hacer algo. Hay que hacer una obra, empezar a hacer una obra. Y ahí empezamos a reunirnos, que fue una experiencia muy psicótica, porque yo la verdad no sabía lo que estaba haciendo, estaba re loca, perdida, estaban con mi mamá y mi tía en ensayos, en mi estudio, y eran discusiones, gritos, llantos, risas, de todo, sexo, distintas versiones de lo mismo, ¿no? Porque papá trabajaba en la zapatería, no, estás equivocada, no, era un descontrol. Yo tenía que tener un asistente para entender que estaba trabajando, que yo estaba trabajando, que no era que me encontraba con mi mamá y mi tía, que era un trabajo que yo quería hacer. Entonces mi asistente anotaba todo, y era en mi estudio, que vos conociste, la obra se hizo ahí. Bueno, y yo no sabía si eso iba a ser interesante, si iba a ser interesante para otros también, porque hasta ahí estaba bien, qué sé yo, pero no sabía si le iba a interesar a las otras personas. Y entonces empecé a hacer en mi estudio, como de forma, como para invitados. Me daba miedo, no sabía bien qué era. Era cualquier cosa lo que estaba haciendo. Entonces empezaron a venir invitados. Tenían, invitados, no cobraba entrada porque no podía cobrar entrada para venir a ver a mi familia. No entendía qué era lo que tenía que hacer, qué era eso. Y entonces ahí un poco el público le empezó a dar forma a que era una obra. Y bueno, ahí había una picada después de la obra, que era una comida que nosotros somos judías en mi familia, turcas. Entonces la picada era una picada judía que hacía mi abuela, y entonces toda la gente se quedaba a comer,
y lloraban y se abrazaban, y había un museo de la obra, que eran las cosas que quedaron afuera de la obra. Aparte, mi mamá y mi tía, después de la obra, no podían parar de hablar, no podían. Entonces yo tenía que hacerlas hablar con la gente porque no podían parar. Entonces mostraban cosas que habían quedado fuera de la obra, la picada, y para pagar todo eso, que salía todo de mi bolsillo, que no era mucho, pero bueno, armamos como un shop, como cosas de la obra que se vendían, ¿no? Para que la gente, como no cobraba entrada, se podían comprar algo y llevarse algo. Fue un éxito impresionante en mi estudio, hasta que en un día nos hicieron una nota en Página 2 en Radar y salió mi mamá y mi tía en malla, una foto de los 70, en la tapa de Radar. Se hicieron mega famosas, mi mamá y mi tía. Las encontraban, entonces decían, ¡ay, vos sos la mamá de mí! No, las retenían no, eran como 2 estrellas, ¿no sabes? Y la nota, para hacer la nota me decían, bueno, pero tenemos que poner algo para que la gente pueda ir a ver la obra. Y yo eso medio, no sé, no quería mucho, y puse un número de teléfono que podía llamar para pedir ser invitado. Los mensajes del contestador, creo que los tengo guardados en un cassette. Bueno, me gustaría ser invitado a mi tía, a ver a mi mamá. No, me gustaría que me inviten, por favor, a ver a mi mamá. No. Y así nosotros estábamos todos organizados con mi equipo de trabajo, que volvíamos a llamar y organizábamos todo así, como bien personal, y no había nada, ¿no? Entonces la persona era llamada y era invitada, bueno, y así. Eso fue mi mamá y mi tía. ¿Vemos un fragmentito? Claro. A ver si puedo hacer esto. ¿Vamos apurados? ¿A qué hora termina todo esto? Ah, bueno. Ok. Vamos a poner. Sale por ahí. ¿Podemos bajar un cachito las luces que dan a la pantalla? ¿Puede ser? Eso me interesaba mucho, ¿no? Las dos vivían con sus padres, una baila y la otra para nada. Era un chiste lo de reírse, ¿eh? Se pueden reír todo lo que quieran. Y la cadera. A ver, en el mismo lugar. Vamos. Y eso. ¿Sí? ¿Está? El saludo. El corazón, el sentimiento. La garganta, la palabra, la mente, el pensamiento, para vos.
un cachito del comienzo de mi mamá y mi tía. Y un poco como iban reaccionando ellas a mis estímulos, a mis propuestas, y yo ahí iba componiendo. Tengo pañuelitos. Y sí, más los relatos, me interesaba mucho el contraste, bueno, el contraste de ellas dos, ¿no? Mi mamá alta, así, como sexy, y la petiza, ¿no? Que es como un desastre, como... O sea, acá se convirtió como en una comediante mi tía Luisa, era increíble. Y también las cosas que ellas sabían hacer, lo que les gustaban hacer. Vemos un... no, vamos con otro y hago la última pregunta. ¿De acá? No, digamos, ¿te parece Tres Filósofos? Ah, dale. ¿Y esta es la tía del sexo? Esta es la tía del sexo, sí. Sí, que al final cuenta qué le está pasando en su vida. ¿Quieres poner eso? Sí. Con eso. Gustó la tía. Bueno, no, me gustaría mostrarle más esta parte. A ver ahí. Fotos. Sí. Mamá era la mujer más divina que hay, pero tenía un defecto. Cuando no le gusta a una persona, no sé si se vio. ¿Está roja? Está cortada porque mi mamá era la mujer más divina que hay, pero tenía un defecto. Cuando no le gusta a una persona, pero le sacaba, yo no podía. Como la cortaba, con la cuñada que no le gustaba. Todas las fotos del álbum familiar siempre aparecen ahí. Bueno, esta es mamá. Esta es Victoria, mi madre. Era divina, bellísima. Pero tenía un carácter, era un ser maravilloso, sonriente, todo. Tenía un carácter fuerte. Bueno, mamá tenía teníamos unos compañeros que estudiaban el catecismo y porque vivíamos enfrente de una iglesia. Nosotros somos judías. Entonces, la vieja, bueno, para sacarnos del cine los domingos en la tarde, que venían los chicos, vamos a jugarnos, estudiamos el catecismo. Nos enseñaban a estudiar el catecismo, nos daban la leche, jugábamos en el parque de la iglesia y lo pasábamos bárbaro. Ah, pero ellas, ustedes no sabían que eran judías. No sabían. Yo tenían que actuar de católica. Yo me aprendí el catecismo, el Padre Nuestro, la Ave María, todo. Y estaba, no tenía 11 años, pero estaba desesperada por tomar la comunión porque me lo regalaban el traje. A toda costa le lloraba a mi mamá, pero no hubo caso. ¿Qué cosa especial pasaba en la casa? ¿Dónde dormían? Bueno, ahora yo participaba un poco de la obra porque... Muy especial. Dormíamos las 3 hijas, mamá en la cama también. Papá se dormía en la otra habitación en un sillón cama, porque no la dejábamos, éramos celosas. Y la vieja aceptaba lo que le decíamos nosotros, pero bueno, siempre se escapaban un día a la noche si eran jóvenes. Un día yo estaba durmiendo porque era la noche y de golpe siento un ruido, ¿no? Y me despierto, me acerco al borde de la cama y veo a mis padres haciendo el amor al estilo perrito. Que vos no conocés. Yo no conocía. No lo conocés. No lo conocía. Estaba la vieja, yo nada, enseguida me escondí, pero cómo me quedó grabado en mi vida. Bueno, ese es mi tía. No, estaba diciendo que
que tenía que participar porque me da... Perdón, ¿querés decir algo? No me di cuenta que estaba hablando. Ah, estaba dialogando conmigo. Se iban en la... No, por eso. Eso no, justamente no me preocupa porque sé que este experimento, igual era el primero, no sabía bien cómo era, pero eso, una de las razones por las que hago estas obras es el azar, el error, la fragilidad, la inocencia. Son muchos elementos que me interesan, de cómo se mueve eso, la inestabilidad, la falta de garantía, ¿no? Que vos estás viendo algo que no tenés ninguna garantía que va a llegar al final, porque puede pasar, o sea, como cualquier cosa, porque hay gente que no sabe llevar, no saben hacer lo que están haciendo. Últimamente estoy pensando en mi trabajo como punk, como teatro punk, ¿no? Como gente que no sabe hacerlo, ¿no? Yo sí lo sé hacer porque soy profesional, pero las personas con las que trabajo cuando no son actores no saben desarrollar el trabajo. Eso me fascina. Pero no, me daba como impresión como dejarlas solas como estas dos locas turcas, ¿entendés? No, quería como yo vengo de acá, como dar la cara. Viste que uno le da como... El otro día hablábamos en el taller con el grupo de acá, que nos da vergüenza un poco la familia, ¿no? Como que te da vergüenza, como que no querés que se sepa que vos venís de ahí, ¿no? Como querés borrar un poco eso y empezar una vida nueva. Como no hay nadie atrás mío. Y eso no, totalmente falso. Es mejor, cuanto antes te des cuenta, mejor, ¿no? Que eso es parte tuya. Porque si no, estás todo el tiempo peleando, un gasto de energía. O sea, entonces era como, bueno, esto también soy yo, y yo como artista vengo de acá, está mi mamá y mi tía, y me la banco. Y estoy ahí y también participo y las ayudo, soy parte. Después nunca más aparecí en las obras, en estos archivos. Y le puse el nombre de archivos para encontrar una forma como la persona como archivo, ¿no? Como la persona como el propio archivo de experiencias, saberes, memoria, bueno, la persona como archivo. Eso me interesaba mucho. Pero después ahora llamo todo esto biodrama, porque me apropié de mi propio proyecto. Me dije, bueno, biodrama, todos hablan de biodrama. Yo también hago biodrama. Entonces ahora es biodrama, pero en realidad porque Josefina Lutmer, que es una crítica de arte muy genia, escribió algo sobre mi trabajo y dijo como que llamó a este proyecto biodrama, y yo dije, bueno, si ella lo dice, entonces yo también voy a llamarlo biodrama. Y así más fácil, ya todo el mundo conoce eso. Sí. Última pregunta de mi parte. Cuando mencionabas el ingreso al reino del biodrama, pusiste a Lorca ahí en la cima, dijiste como la cima de la teatralidad, la cima de la ficción. Sí. Y precisamente te quería preguntar sobre la noción de ficción, porque es algo que el teatro no tenía muy trabajado, o viene trabajando en la última década, si se quiere, en los últimos años. Las artes visuales sí, no tiene problema, desde el ready-made en adelante puede incorporar objetos no artísticos, ponerlos dentro, redefinirlos, resignificarlos y convertirlos en obra. En el teatro esto no estaba del todo trabajado. Ahora es el ready-made en el teatro. O por lo menos no estaba conceptualizado. Sí. En tu experiencia, sí, sos la persona que más ha trabajado desde este punto de vista, ¿qué es lo que ocurre con lo real cuando se lo pone en escena o cuando se lo pone frente a la mirada? ¿Se ficcionaliza o se puede trabajar lo real desde lo real sin que emerja la ficción? No, siempre es una ficción, siempre es una ficción. Cuando hay una decisión, hay una ficción, ¿no? Si uno decide que una cosa va a cambiar de espacio, que va a ser a tal hora, en tal lugar, y o sea, las decisiones que se toman son intervenciones en lo real que convierten a la cosa, lo que sea, en una ficción. Lo que yo desarrollé es una noción que se llama UMF, que es el umbral mínimo de ficción, que es una medida de ficción.
que es como los kilos, los litros, el umf. Por ejemplo, ¿cuánto umf hay en esta sala ahora? Podemos medir, es una noción un poco poética, todavía no está desarrollada científicamente, pero les va a servir. Les recomiendo como pensar en eso como medida de ficción, porque hasta ahora era como ficción. Pará, viste, los matices del asunto, un poco más, ¿no? Como ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza a levantarse como la levadura del pan, ¿no? Como ¿cuándo se convierte algo en ficción? ¿En qué momento? Ese momento a mí me interesa mucho. Ese momento que la cosa empieza a cambiar de estado, ¿no? De lo real o lo natural a una construcción, llamemos, ¿no? Ficción como una construcción. Y bueno, eso me sirve para la búsqueda de teatralidad. Todos estos archivos y estos trabajos que hago es buscar teatralidad fuera del teatro. Mi mamá y mi tía y la familia me parecen que es como un teatro puro, como el primer teatro donde vivís, como protagonista y como espectador, al mismo tiempo, como muy moderno, ¿no? Es un teatro muy moderno, la familia. Sos espectador y protagonista. Qué envidia que me da el mate que están tomando. Entonces, y la repetición. Siempre tiene que haber un elemento para que yo pueda encarar estas obras de teatro. La repetición en la familia me parece que es un elemento teatral fundamental, la repetición. Y en la familia siempre hay alguien que está contando, siempre la misma historia. Siempre. Mi mamá y mi tía era increíble. Lo tenía como, ahora mi mamá dice eso, mi tía llora. Pero desde que tengo, no sé, 8 años, sé que desde que me acuerdo de los relatos, son así, están armados. Y los dicen como un guión, como un texto. Y era muy interesante desarmar eso también en la obra, ¿no? Como revisar eso. Pero vos realmente inventaste el lemon pie, ¿no? Resulta que no. Era como... vemos para ver una diferencia de mi mamá y mi tía, lo que después fue 3 filósofos con bigotes. Bueno, esta es mi otra obra, la segunda, porque bueno, me pareció que estaba buena, la primera, y empecé a ir al seminario de filosofía de Tomás Abraham, que es legendario, de 25 años, que se juntan todos los jueves, de la cátedra de filosofía de la UBA, pero es privado, ¿no? No se paga, es un grupo de estudio, no sé si conocen ese... no se paga nada, se juntan, son como 40 personas a reflexionar y a estudiar filosofía. Y yo iba de oyente, porque no soy de filosofía, pero bueno, me aceptaron de oyente, y al fin de año quería devolver algo desde mi campo de trabajo, y dije, bueno, puedo hacer una obra y hice así, dije, 3 filósofos con bigotes, y estaban ahí, ¿no? Los 3 filósofos con bigotes. El bigote, como saben, es algo fundamental en la historia de la filosofía. Y me dijeron que sí, creo que era la fiesta de fin de año, estaban todos medio borrachos, y aceptaron, porque mi propuesta es, ¿querés hacer una obra de teatro conmigo sobre vos? Bueno. ¿Esto qué pasó? A ver, ¿tengo que poner play acá abajo? No, doble clic. Doble clic. ¿Acá play? ¿Cómo hago para elegir? ¿Tracks separados? Sí. ¿Qué? Play, pero no va a ir a la primera. A ver qué hace play. Acá viene. Esto también es en mi estudio. Son 3 profesores de la Universidad de Buenos Aires de filosofía, pero de 30 años de profesor. Gente, solamente cabezas caminando, sin cuerpo.
tirar al blanco de verdad con flechas. No, ¿qué pasa? No, de tiro con flecha. Pero yo no quería que aprendan mucho, en realidad. Quería que sepan... No. ¿Qué? ¿Que tiraban los filósofos? Eran todos arqueros. Arco y flecha, iban al seminario con arco y flecha. No, pero parece, podría ser. No, a ver si hacemos esto, a ver. A ver. Ahí. Y next, como la otra. Ahí. Bueno, no, yo no tenía idea, justamente es como gente sin cuerpo. Entonces me interesaba ver, y viste que el blanco y la filosofía, ¿no? Dar en el blanco es como la filosofía, dar en el blanco. A ver si te puedo llevar a otro lado. Mientras iba al seminario, me daba cuenta que había mucho teatro en los ejemplos de la filosofía. Todos los ejemplos eran como situaciones, con personajes, con tiempo, con luz, con situaciones, con objetos, para explicar la filosofía. A mí me parecía un poco, no sé, me parecía que ¿por qué la filosofía necesitaba de eso para explicarse, ¿no? Como de algo tan, de escenas. Entonces empecé a tomar eso como esa teatralidad que yo necesitaba, y ellos, que son profesores, que tienen una audiencia, que repiten un texto, que saben lo que es ser mirados, y hay algo de teatralidad. O sea que ese de mínimo de ficción estaba, y podía trabajar con ellos. Entonces trabajábamos mucho vida personal y la filosofía. Ellos, por supuesto, eran los especialistas, y yo les pedía que me trajeran ejemplos. ¿Querés intentar una vez más? A ver qué. Y bueno, y empezábamos con tiro al blanco, ahí discutían. Siempre empiezan con algo los intérpretes, antes, mientras entra el público. Así están concentrados en... A ver si sigue. Esta escena con jazz era pensar es sexy. Pensar también es sexy. Ahí está, miren esto, por favor. Atención al que se sentó recién. Re onda. Ese es Alfredo Schreiber, que era un genio. Esto era esa idea que trabajábamos, ¿no? Pensar es sexy, es swing, tiene swing. ¿Por qué no? Gente grande. No, eran hermosos ellos, eran hermosos, adorables. Que son como las arañas. Y mucha discusión. Sacan el hilo de sus teorías, ¿sí? Solamente de su cabeza, y esto les parece suficiente. Han embaucado a toda la humanidad durante mucho tiempo. Efectivamente, la han embaucado durante mucho tiempo. En realidad sabes que es Zenón, no es otra cosa que lo que dice Zenón. Zenón. ¿Qué planteaba Zenón? Aporías. ¿Y qué es una aporía? Un camino sin salida. Sí, lo que no tiene solución, decía. En realidad no es que no tiene solución, yo sostengo que está mal planteado. Veamos lo que dice Zenón. A ver, Este es lo de Zenón, ¿no? Que el tiempo, el movimiento no existe. Zenón sostenía que entre dos puntos cualesquiera del espacio, A, Alfredo, y E, Eduardo, la flecha debe recorrer. Esto es en el camarín de las rusas, ya en el teatro. La flecha debe recorrer la mitad de esa distancia. Y a su vez, sigue insistiendo Zenón, antes de recorrer esa mitad, recorre la mitad de la mitad. Y así sucesivamente.
sucesivamente hasta que de la acomodación la flecha no salía. Era tan lindo trabajar con ellos, hacerles hacer esas cosas, no. No, ya estoy sudando. Me la pasé en movimiento. Bueno, cosita. Yo desconfío de los pensamientos sin secreción. Yo quería... Por ejemplo, también es posible. Bueno, ¿cuántos puntos tiene un segmento de recta cualquiera? Infinitos. ¿Cuánto tiempo hace falta para recorrer esos infinitos puntos? Ahí está la trampa ese no. No es infinito, no, porque no se corresponde en espacio y tiempo. Esta noche dilucidamos la salida. Sí, tenemos el error. Ah, el error sí, trampa. Mira, si a Zenón le hubiesen dado un flechazo, se le terminaron las heridas. Me hace acordar lo que dice Bashevis en una novela que se llama La familia Monca. Cuando un hombre le pega, grita. Ahora, si le pegan al vecino, entonces formula una teoría. Zenón es de lo que formulan teorías. Sí, viste. En el fondo esto es un disparate, lo que plantea Zenón. Un pensamiento que se regodea en sí mismo, que no puede salir de sí. En realidad, ¿sabés lo que es? Autoerotismo. Sí. Pero no decir paja que sea. Bueno, eso no es lenguaje filosófico. Es ilustrativo, qué sé yo. ¿Viste? Muestra lo que dice Zenón. Ahora que lo pienso, está quieta porque la sostiene. Efectivamente. Está quieta porque la estás sosteniendo, le dicen. Ahora que lo pienso, está quieta porque vos la estás sosteniendo. Ahora empieza como el disparate. Ahora está quieta. Alfred, ¿vos tenés heridas de flecha? ¿Vos tenés heridas de flecha? Le pregunto. Yo quería verles el cuerpo, quería que muestren el cuerpo. Mira, Puede ser una operación. No. mira el flechazo que le dieron acá. Fue un quirófano. Acá me volví un tipo. Una cuestión pasional. Ok. Una pelea. ¿Con qué te peleaste? ¿Con el lobizón? ¿Qué manera de pelearse? Yo tengo heridas, pero no se ven porque son de amor. Cada función se desnudaban más ellos. Cada función, miren cómo se ponen los pantalones. Mirá. Cada función se bajaban más los pantalones. Era una cosa hermosa. No, mira. Ahí está cantando. En cada amor tengo heridas. Bueno. Sí, Mis abuelos. este es paraguayo. Mi mamá era paraguaya. Paraguay y filosofía no da. O sea, ¿Cómo sos paraguayo y sos profesor de Mi abuela se filosofía? enojó No, porque se podía liberar. me encantaba. Y lo convenció de quedarse. Tuvieron otros 4 hijos. Un segundo. Entre otros mi mamá. Entre ellos mi mamá. Esta estuve como 2 meses para trabajar esta escena. Compraron sus casas. Y en un momento dado decidieron vender sus casas, juntar el dinero y comprar una casa grande, a la que nos fuimos a vivir todos juntos. Él es especialista en Hegel. Y es la música que yo escuchaba de chicos.
voy a mostrar nada más que una escena más de... A ver, mira, que no se hace el... Eso sí, bueno, esto, ahora nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero después hice Kosarinsky y su médico. Edgardo Kosarinsky es un cineasta, escritor, que vivió muchos años en París y empezó a volver a Buenos Aires y yo lo conocí y me... No, Kosarinsky es un médico. La teatralidad para mí cuando lo conocí era que me transformaba a mí como en audiencia. Me parecía tan fascinante su forma de relatar y de como es de una generación que ya no hay más gente así tan formada y tan como que creen en la literatura y bueno, es una persona increíble y me quedaba así como escuchándolo como no sabía si era verdad o no lo que me decía, pero me transformaba en público. Y ahí entonces me presenta a su médico y el médico había sido médico de Borges, de Bioy Casares, de como los escritores de la élite intelectual aristocrática, y era su médico que lo salvó de la muerte. Le descubrió un cáncer y lo salvó. Entonces yo cuando conocí al médico les propuse a los dos hacer una obra, que es Kosarinsky y su médico, que me interesaba esa relación, eran amigos de 30 años de amistad y compartían el cine y también el médico y esa relación médico-paciente y un poco Kosarinsky le debía un poco la vida a él, me gustaba investigar en esa zona, pero nada más les voy a mostrar una escena que para mí fue que no entiendo todavía qué quiere decir esa escena, que es que mientras yo iba ensayando Edgardo me dice que él no quiere hablar de que tiene cáncer, porque su madre de 94 años no sabía que él tenía cáncer y que no quería que se entere, por los diarios o por algún comentario o algo. Yo dije, bueno, me fui a mi casa y dije, no puedo hacer la obra porque ya estábamos ensayando y todo. Y entonces me acuerdo así como en desvelo de la noche, como pensar cómo se puede hacer para seguir adelante. Y se me ocurrió decirle que él le pida al público que por favor no digan nada que él tiene cáncer. Que si eso a él lo protegía, si se quedaba tranquilo. Me dijo sí, que se quedaba tranquilo, entonces armamos esta escena, que para mí es una de las escenas más extrañas que vi en teatro, porque no entiendo qué pasa realmente. Quería mostrarles esa escenita y ya vamos como... ¿Pongo play? Tengo que buscar. Y ella de perfil. Él lo revisaba, en todas las funciones el doctor lo revisaba de verdad, y él de verdad se ponía nervioso y mal porque pensaba que estaba mal, todas las funciones. Acá. Muy violento. Se probaba pelucas porque había un remedio para el cáncer que te hacía crecer el pelo. Yo le quiero pedir a todos los que están aquí esta noche que no comenten, en el caso de que alguno de ustedes sea periodista, que no escriba, el hecho de que tengo cáncer. Mi madre no lo sabe, mi madre tiene 95 años y no quiero que lo sepa. Esta es una foto donde estoy con mi madre, tomada en Venecia hace 25 años, en el año 1980. Esto es un ejemplar del número de 17. Bueno, eso es la escena que resolvimos y él se quedó tranquilo con eso y la madre nunca se enteró. Bien, creo que como cierre de lo ficción y lo real, más contundente que ese ejemplo, creo que no hay. Ahora, como cierre del encuentro de hoy, vamos a ver una documentación de una performance que hizo Vivi. Si
tengo que cambiar el deber. ¿Pueden charlar un minuto? Después hacemos preguntas y esas cosas. ¿Va a haber preguntas? Si nos autorizan. Bueno. Esto, tengo que estar medio preparada. Esto es lo último que vamos a hacer. En el año 2010 me invitaron a participar del Festival Eñe de España, que se hace en algunas ciudades distintas. Ese año se hizo en Montevideo. Me invitaron a participar y yo propuse contratar una medium en Montevideo y pedirle que se conectara con mi padre, que murió cuando yo tenía 2 años. La performance se llama Mi padre vive en una estrella, que es lo que me decía mi mamá cuando yo preguntaba por mi padre. Me decía que era la primera estrella que salía a la noche. Entonces, contratamos a Susana Andrade, una mae de Umbanda, y les voy a mostrar un poco la documentación de lo que fue esa performance, y les voy a leer el texto, que son preguntas a mi padre. Es muy cortito, ¿no? Bueno, sí, bueno, volvemos. Esto es lo último que vamos a hacer. En el año 2010 me invitaron a participar del Festival Eñe, que es un festival español de España que se hace en algunas ciudades distintas. Ese año se hizo en Montevideo. Me invitaron a participar y yo propuse contratar una medium en Montevideo y pedirle que se conectara con mi padre, que murió cuando yo tenía 2 años. La performance se llama Mi padre vive en una estrella, que es lo que me decía mi mamá cuando yo preguntaba por mi padre. Me decía que era la primera estrella que salía a la noche. Entonces, contratamos a Susana Andrade, una mae de Umbanda, y les voy a mostrar un poco la documentación de lo que fue esa performance, y les voy a leer el texto, que son preguntas a mi padre. Es muy cortito, ¿no? Bueno, esta es la casa de Susana Andrade en el barrio del Brazo Oriental, en Montevideo. La casa era un templo. Esta es la familia de ella es la mae, Susana Andrade, el padre, que también era pai, que era Julio, y el hijo, que era Joaquín, que era el tamborero, que participaba de los ritos. Umbanda es como una rama del africanismo, que es en Brasil, y lo toma también en Uruguay.
Ella se conecta con esclavos muy antiguos que sufrieron mucho y es la mezcla de todos los dioses, mezclan a todos los de Oriente, Occidente, todos juntos conviven en ese como una religión. Ella se viste de reina africana para hacer su rito. A mí me interesaba mucho que entre en trance, que era un poco el elemento teatral que me interesaba. Entonces fui a la casa, que era este templo, y ella me empezó a mostrar vestuarios y empezamos a elegir cómo iba a ser esa reina africana el día de la performance. Ahí sigue todo el altar, que era era uno de los cuartos de la casa, ¿no? Había un sector, que creo que viene ahora, que son los demonios, que ella me decía que eso estaba como oculto a la gente, porque la gente le tenía miedo, pero que los demonios en realidad eran buenos y que te ayudaban a sacar lo malo, digamos, se hacían cargo de lo malo. Este era el teatro, que lo hicimos en el Museo Torres García de Montevideo, y en el sótano tienen un teatro que era bastante adecuado, parecía medio medieval, era muy sugestivo. Los del teatro, cuando empezamos a ir este es el tamborero, el hijo de ella, estaban aterrorizados porque decían que el fantasma de Torres García estaba en el teatro y en el museo, y que era malísimo y que hacía cosas malísimas, y estaban muy asustados de que pasaran cosas. Después del teatro yo me iba caminando por acá, a mi hotel, y vi estas galerías de London, y pensé qué rara idea tienen de Europa en Uruguay. Y bueno, al otro día teníamos la performance, estoy yo con una luz especial que diseñó Leopoldo Stoll, que es un artista visual, que es esa lucecita medio mágica de ritual. Ahí estoy con ella, que ella ya está vestida con estamos ya en el teatro, en la performance, y yo estoy leyendo primero mis preguntas. Ella acá se levanta. Yo no sabía qué iba a pasar porque no habíamos ensayado nada, o sea, solamente hablado. Y empieza a girar y empieza como a entrar en trance, empieza a buscar el trance, y yo empecé como a sentir algo como un calor en el pecho, que se empezaba como a calentar el pecho, y ella me empieza a hablar en portugués. Y me empieza a hablar y a decirme mensajes de mi padre, porque ella me explicó que no iba a ser de mi padre que ella iba a conectarse con su ayudante. En el golpe sale del trance, da como un pasito, como un salto, y sale del trance. Y ahí, bueno, terminaba el rito. Ella me había dicho que mi papá me veía, que yo estaba bien, que él estaba contento, y después mi papá vuelve al cielo a ser una estrella más. Bueno, ahí había algunos amigos ahí en el público. Bueno, les voy a leer las preguntas a mi padre. Me siento muy... Esto podemos... quisiera sacar eso. Bueno. Mi padre vive en una estrella. Papá, ¿cómo se te ocurrió mi nombre? ¿En qué nos parecemos? ¿Cómo es el sonido de tu voz? No hubo tiempo. Contame tus travesuras de joven. ¿Qué puedo hacer cuando te necesito? A veces te necesito. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Me ves? Mi hija Rita, ¿se parece a vos? ¿Te gusta mi teatro? ¿Qué canción me cantarías? ¿Cómo es tu risa? ¿Cómo sería mi vida con vos? Me gustaría que caminemos juntos, charlando, todo un día. Me gustaría mostrarte las rosas del rosedal. Contame un secreto. Llévame a la playa y saltemos las olas. ¿Qué cosas te hacen reír?
¿Cómo sos cuando estás enojado? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nunca hay que hacer? ¿Es verdad que sos el mejor contador de chistes del mundo? ¿Cuáles son tus zapatos preferidos? ¿Dónde están? Muchas gracias. Bien, ¿tenemos tiempo, Rodi, para una pregunta del público? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Teatro Malo, ¿me leíste algo? Porque sí, porque es un boom. Es más, de ese evento tenemos una anécdota para contar, si no recuerdo mal, es del albañil y el mosaico. Ah, sí. Digo, porque es interesante ver... Eso no, ese es el precio de un brazo derecho. Ah, ahí. No es Teatro Malo. No es Teatro Malo. Es el precio de un brazo derecho, una investigación que hice sobre el mundo del trabajo. No, Teatro Malo sí, yo empecé a dirigir cuando estaba en el último año de la carrera y como estudiantes, bueno, viste que éramos muy rebeldes y no encontrábamos autores que nos representaran y todo eso y habíamos inventado un poco algo que se llamaba el neobodrio. El neobodrio era como tomar textos horribles, así bajos, berretas, de fanzines, cualquier cosa y hacer algo con eso. Pero después de ese año, un amigo mío que era asistente de Saulo Benavente, un súper famoso escenógrafo, lo ayudaba y limpiando la biblioteca le encontró 4 obras y él le dijo, maestro, ¿qué hago con estas obras? Y dice, no sé, tirá, haz lo que quieras, tiralas. No sé. Y él se las llevó a su casa. Y eran 4 obras increíbles, el objeto de la obra era todo tipeado a máquina, de papel, en papel de calco, y decía, obra teatral del autor nacional Orfeo Andrade. Y tenía un sello, que sabía que eso le daba como que era verdad. ¿No? Si vos tenés un sello, está bueno, te haces un sello que dice quién sos, ya está, sos. Autor de obras teatrales Orfeo Andrade, ¿no? Y tenía como una cosa muy linda que tenía como tapado el verdadero nombre, que decía, poniendo a trasluz esta hoja, sale el verdadero nombre del autor de la obra teatral. No, era una cosa increíble, eran 4 obras. Y pensamos que habían sido presentadas a un concurso de dramaturgia. Las obras eran todas mal escritas, desde errores de ortografía, de sintaxis, de todos los errores que te puedas imaginar estaban ahí. Y a mí estuve un año como obsesionada con la primera obra, que es El esfuerzo del destino. Y tenía una poética, era un clima todo, era como la fuerza de alguien que quiere escribir teatro y que es analfabeto. O sea, que apenas sabe escribir, pero quiere escribir teatro y presentarse. Era hermoso, los objetos eran, y en los textos eran también. El esfuerzo del destino, que lo único que no tiene esfuerzo es el destino. O sea, como, era una dialéctica. Era, ¿cómo el esfuerzo del destino? Bueno, y esas obras que empezamos a hacer, y yo dije, bueno, acá empiezo a dirigir con esto, ya está, me sacan del medio teatral, ya para empezar y terminar, porque era todo mal. Pero respetábamos esos textos así como estaban, como por ejemplo, no sé, sucedió lo que sucedió. Cuando venga Rubén Schumacher, que fue uno de los protagonistas de una de las obras, El deleite fatal, que era sobre el aborto, era una alerta sobre el aborto, el deleite fatal, eran mujeres que morían en el aborto. Este era El esfuerzo del destino, que era sobre el destino y el amor, la primera.
Y entonces era seriamente, sin burlarse y sin los actores, porque todo venía de lo hartos que estábamos de los textos garantizados, ¿no? De los actores diciendo Chekhov, o Ibsen, o alguna, ¿viste? La historia del teatro te está garantizando que esto que vos estás diciendo es genial. Entonces veíamos como la pereza actoral y la puesta en escena, que todo confiaba y iba a parar al autor, a la garantía esa. Entonces estábamos un poco buscando eso y yo encontré eso y dije, bueno, empiezo por acá. Y hicimos esas obras que eran así, que eran todos errores, pero que en ese error para mí había un nuevo sentido. Y ahí me empecé a estar fascinada por el error, por el producir ese error y hacer aparecer algo nuevo en el error. Bueno, fueron 3 obras, hicimos El esfuerzo del destino, después El deleite fatal, que se estrenó en el Instituto Goethe de Buenos Aires, que es como un lugar para mí legendario en mi trabajo, que siempre me acompañó y me ayudó a hacer mis locuras. Fue El esfuerzo del destino, El deleite fatal y La Marquesa Sobral. La Marquesa Sobral era sobre el mundo de la aristocracia. La Marquesa Sobral, como unos obradores, ¿viste? No, era el título, no, las obras eran increíbles, hermosas. ¿De qué año eran las obras? Hicimos un análisis incluso con una persona como historiador, porque no tenían año, pero suponíamos que eran del 60, entre el 60 y el 65, porque El deleite fatal decía que salió la pastilla, que era como la bomba atómica. O sea, había como relaciones así, entonces entendíamos, pero había frases, ocurrió al aborto, textos así, ocurrió al aborto. Entonces los actores tenían que sostener ese desastre, ese error, y tenían que darle sentido. Y entonces era muy... ¿Vos llegaste a ver alguna de esas? Nada de Teatro Malo. Hicimos un pelopincho de agua arriba de un pasto natural en el piso, el parqué del Goethe, el Instituto Goethe de Buenos Aires. Había que regarlo todos los días, arriba del parqué. Y Susana Pampín se suicidaba en la pelopincho. Se tiraba al agua y se moría. Susana Pampín, bueno, genia, actriz. Bueno. ¿Y la interpretaban actores formados? Actores, sí, actores. Incluso en la primera obra, El esfuerzo del destino, como yo empezaba a dirigir, decía, bueno, ¿quién me va a dar bola para encima hacer estas cosas, no? Entonces iba a mi escuela, a mi ex escuela, creo que estaba terminando, ya había terminado, y buscaba actores en las clases de actuación con los que nadie quería actuar. ¿Viste esos que nadie entiende? Que decís, hoy no actúes, no trabajes con ellos porque no entendés nada, están locos, o tienen olor. ¿Viste? Como gente como muy lumpen, muy como que nadie... Y ahí encontré a Carlos Belloso y a Damián Dreisig, que fueron los Messi. ¿Conocen a los Messi, la historia de los Messi? ¿No? Que eran un dúo de camisa blanca y pantalones cortos que nacieron en mi obra, en El esfuerzo del destino. Yo los llamé a trabajar y teníamos muy pocas líneas para ellos, entonces les había inventado ese dúo que era un homenaje a Cantor. Yo les decía que era un homenaje a Cantor, que eran los Messi. Y eran ellos, y otros 2 más que empezaron, bueno, pues ellos después se hicieron re famosos y siguieron con ese dúo. Trabajaron vivieron de eso como 10 años, haciendo sus propios textos, pero con ese dúo. Sí, eran todos actores, se trabajó Ingrid Pelicori, Rubén Schumacher, no sé, de los conocidos, bueno, Susana Pampín, Javier Rodríguez, no sé quién más. Bueno. Bien, bueno, le agradecemos muy especialmente a Vivi que haya venido hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haber estado y los esperamos entonces el sábado 15 a las 11 horas. Muchas gracias.